Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Josh Rosenstern y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. El apóstol Pablo está presentando guías acá para la iglesia. Vamos a empezar desde el principio en el versículo 28 y vamos a continuar en los profetas. Y aún nos puso Dios en la iglesia. El hombre o denominaciones religiosas no pueden poner. Ese es el dominio de Dios totalmente. Primeramente apóstoles. Los apóstoles llamados por Dios marcan las pautas para la iglesia debido al mensaje especial que Dios les da. Luego profetas. Tienen la intención de incluir a los evangelistas aquí también, así como los maestros incluyen a los pastores. Los profetas tienen la misma función en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Los apóstoles han tomado su lugar en lo que refiere al liderazgo también. Esta es la oficina del profeta. Ahora, vamos a detenernos un momento. Dios dirigió a Israel, como lo mencionamos en una previa programación, a través del ministerio de los profetas. No había tal cosa como también dijimos hace una programación o varias programaciones atrás, no hay tal cosa como un apóstol en aquellos días. Hay una razón para ello. Y es que la iglesia, si queremos usar el título iglesia para Israel, era estrictamente en un grupo de personas, solamente. Y las iglesias no existían. En aquel momento, Israel era el único pueblo en la tierra que tenía conocimiento de Dios. Realmente todo el mundo, todas las otras naciones adoraban a demonios. Y eso era algo horrible, terrible. Vivían en tinieblas. Solamente Israel se les refería como moniteísta, queriendo Correcto. decir que ellos adoraban a un solo Dios. Y las otras naciones del mundo eran politeístas, queriendo decir que adoraban a muchos dioses, todos demonios. Así que tenían este pueblo, así que la necesidad del apóstol no era tanto como lo era cuando la iglesia vino a ser. Los profetas dirigían realmente a los reyes en aquel tiempo, cuando los reyes les escuchaban, ¿no? Si no les gustaba lo que escuchaban, a veces los mataban. Y se cree que Isaías, uno de los mayores profetas que jamás ha vivido, citado más por Cristo que cualquier otro profeta, fue asesinado por Manasa. Y no están seguros de que eso fue exactamente lo que sucedió, pero se cree que pudo haber sido así. Lo pusieron en un aserradero y literalmente lo cortaron en dos. Uno de los mayores hombres de Dios que jamás ha vivido, el gran profeta Isaías. Así que la tarea del profeta no era muy agradable en la mayoría de los casos, y probablemente bajo David, tal vez bajo Josafat, Oseas, solamente algunos, ¿no? Los demás reyes eran malos y no disfrutaban que alguien les dijese que lo que estaban haciendo estaba mal y que se iban a destruir a ellos mismos o a la nación. No les gustaba eso. Le dio al clavo en la cabeza. El papel del profeta primordialmente era predicador de justicia. Exactamente. Y eso es verdad en el Nuevo Testamento. Tenemos una idea de que el profeta es una persona que adivina el futuro. Casi lo ponemos en la categoría de un adivino. Y ese no es el papel del profeta ni la posición del profeta es un predicador de justicia, es una persona que anuncia. Si vemos a todos los profetas, y podemos ver a los profetas mayores y lo podemos hacer de acuerdo a su libro, Isaías y Jeremías, sus profecías en muchos de los sentidos de la palabra eran advertencias. Estaban hablando de la falta de justicia. Si leemos los primeros Así dos es, capítulos de así Isaías, es. podemos ver la condición de Israel entonces. Y esa es la palabra del Señor a través de Isaías. Es una situación muy quebrantadora. La cabeza está enferma desde arriba hasta abajo con llagas. Era un cuerpo enfermo que necesitaba sanidad. Y si no busca la sanidad, entonces habrá juicio que va a llegarles como el resultado de eso. Jeremías lo mismo. Y los profetas entregaron Sí, esos mensajes. y esa era su responsabilidad. Así que las profecías de los profetas no estaban diseñadas para predecir el futuro, sino que eran más que nada para advertirles que si no se alejaban y se arrepentían de la injusticia,
Esto es lo que les va a suceder y este va a ser el resultado de su incredulidad y de su terquedad. Por eso Jeremías dijo de que iban a estar 70 años en Babilonia por causa de la desobediencia a las cosas que Dios ya había ordenado. El gran ministerio de Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz del árbol y el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Un mensaje fuerte, muy fuerte, pero era un mensaje para justicia y eso él era. La única profecía que yo sepa que él entregó, él dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ese los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso fue una profecía futura. Es lo único que le entregó. Sí. Y aún Jesús dijo que él fue el mayor profeta nacido de mujer. Y la razón de ello es porque él presentó a Cristo. Y mientras más una persona estaba cerca de Cristo, eso significaba su grandeza, ¿no? Pero era el profeta y el profeta tiene un ministerio muy similar hoy en día en la iglesia. Pero la posición del liderazgo es llevada y dada por el Espíritu Santo al apóstol. Y estoy seguro que un verdadero profeta complementa lo que el apóstol ha dicho. Pero otra palabra también que debemos de considerar. La gente que tiene don de profecía no son profetas. Eso hay que entenderlo. No son profetas. Hay algunos que serían profetas, no, pero no muchos que están en esa oficina simplemente porque dan una palabra, una exhortación, edificación y aliento a la iglesia. No quiere decir que sean profetas y eso es lo que en la mayoría de los casos es lo que da a la persona que tiene el don de profecía. Pero como John dijo, eso no quiere decir que es profeta. El verdadero profeta es un predicador de justicia trayendo a la iglesia de vuelta a Dios, trayendo a la iglesia de vuelta a la cruz. Y desafortunadamente tenemos a muchos que se dan a sí mismos el título de profeta. Saben, al considerar eso, yo miro que las denominaciones pentecostales, todos se abstienen de dar ese título a cualquier de sus ministros. Usan el título obispo, usan el título pastor, usan el título diácono, evangelista, por supuesto, pero no usan este título. Entonces, a cierto punto, en la denominación pentecostal no se usa. Entonces, en la iglesia pentecostal independiente, hay personas que toman ese título para ellos mismos y lo usan. Pero cuando los escucho, me pongo a pensar, yo no creo que merece ese título. Saben, uno se pregunta entonces dónde tiene que ser puesto apropiadamente. Sabemos que el hombre no puede llamarlo para ser apóstol o profeta o aún un pastor. El llamado tiene que venir de Dios. Así es. Entonces mi punto es, hermano Swagger, la utilización de ese título es difícil para el cuerpo de Cristo entender cómo ser utilizado en los días presentes. Las personas que verdaderamente están en esa categoría, quien quiera que sea, donde quiera que estén, ellos siendo llamados apóstoles o profetas, eso realmente no es tan importante. Es el mensaje que ellos entregan y eso es lo importante. La idea de que, bueno, yo soy un apóstol o soy un profeta o soy esto, aquello y lo demás. Ahora, me parece que es distinto con un evangelista o pastor. Me parece que son dos cosas distintas. O un maestro, eso es distinto. Pero de alguna manera no autoengrandece a la persona. Pero cuando una persona dice yo soy un profeta o soy un apóstol, eso autoengrandece a la persona y eso no es correcto. Bueno, esos términos, en particular el profeta y el apóstol, esas dos categorías, debo decir, son más que nada aceptados en países fuera de los Estados Unidos. Sé que en los pocos viajes que yo he hecho, he visto eso mucho más en énfasis, más que aquí en los Estados Unidos en ciertas denominaciones. Por ejemplo, hay naciones en particular en África donde la gente es genuina, ama a Dios en cuanto a lo que es la gente, pero el liderazgo están usando
esos títulos como medio para Oh, sí. tener poder sobre Sí. toda la gente. Así es. Y eso no es en uno o dos por aquí o por allá. Estamos hablando de mucho, en su gran mayoría, en muchos círculos donde están haciendo lo que usted estaba diciendo. Yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Cualquier y toda cosa que yo digo tiene que ser de Dios, mientras que al mismo tiempo es 100% equivocado y está muy alejado de la verdad. Y lo utilizan como el medio para mantener a la gente bajo su yugo, bajo Control sometimiento de la iglesia. Y el control de la Estás en lo iglesia, sí, cierto. tiene razón. La doctrina de los nicolaitas. Exactamente. Exactamente lo que es la doctrina de los nicolaitas. Y saben, eso es trágico. Eso es trágico. Esa es una gran manipulación del pueblo. Sí, Esa es una ignorancia para la importancia del pueblo orando y encontrando su camino en términos de servicio al Señor correcto. y el estudio de la palabra de Dios. Pero estoy de acuerdo, yo creo que eso está sucediendo. Otro punto a esto es como que si ciertas personas pueden estar en la televisión, entonces ellos se ponen un título. Estaba escuchando el otro día, una persona estaba en la televisión y ella dijo, una señora, los hombres hacen lo mismo. Yo soy apóstol tal y tal. Y escuché por unos momentos y pensé, no, yo no lo creo. Fallaste en eso, entonces, como lo fallaste en eso, voy a pagarte, porque no quiero escuchar La lo iglesia demás. no es Lo apagué. no es una estructura corporativa donde uno comienza y después uno es promovido a la gerencia y después promovido para acá y uno tiene un título más grande con más responsabilidades. La iglesia de verdad no tiene nada que ver con la estructura corporativa, sin embargo, tristemente creo que así es como se están fijando en estas cosas. Pablo trató con esto aquí, al principio del capítulo 12, verso 5, dijo, y hay repartimiento de ministerios, pero es el mismo Señor. Hay repartimientos de ministerios, así como hay diversidades de operaciones de los dones, así que esas Y el son apóstol se posiciones somete a los administrativas. otros. Claro Y que sí, viceversa. y los otros deben someterse de Sometimiento acuerdo al apropiado, orden sí. apropiado, así que nos debemos someter unos a otros, y si lo hacemos, entonces la obra se puede llevar a cabo. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. No se mueva de allí. Viva la diferencia. Esta es la cadena Sun Life. Cada cristiano debería estudiar la palabra de Dios. El hermano Swaggart ha compuesto este compendio de comentarios bíblicos para ayudar al creyente a adquirir un mayor entendimiento de las Escrituras. Los comentarios bíblicos son en parte un diccionario bíblico, concordancia bíblica y enciclopedia bíblica. Estas herramientas bíblicas añadirán profundidad y dimensión a su estudio de la palabra de Dios. Llámenos hoy o visítenos en línea para empezar su librería bíblica. Esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Durante la pausa, usted me hizo una pregunta sobre Jack Coe y, bueno, su experiencia de salvación él era un borracho realmente cuando el Señor lo salvó. Creo que vivía en Texas, ¿no? Un borracho. Y aún cuando tenía unos 20 años, él estaba en una condición terrible. Y este sábado en la noche en particular, él estaba caminando en las calles, cada nervio de su vida, gritando por consumir alcohol. Leí su testimonio y él vio este edificio que parecía un tabernáculo y él pensaba que era una discoteca porque había muchos vehículos afuera. Él entró y era la iglesia de Jacob Philbert. Northside Assembly. Northside Assembly. Así es, prediqué allí en una ocasión. Y él entró pensando, esto es una cantina, y obviamente era una iglesia. Nunca había visto nada así en toda su vida. Pero cuando terminó aquel servicio, Jacob había sido salvo. Alabado Dios. Y la esclavitud Alabado de las Dios. tinieblas por el alcoholismo se rompieron. Él no llegó a su casa hasta la 1 o 2 de la mañana. Y olvidó su llave y había tocado la puerta y su madre se levantó a contestar la puerta. Y cuando abrió la puerta, su pelo estaba desorganizado. Y en el tabernáculo en ese momento tenían un piso de acerrín, solamente acerrín de piso. Y él tenía todavía acerrín en su ropa y la mamá pensó, oh Dios, estás borracho otra vez. Y él le dijo, mamá, no estoy ebrio.
Jesucristo ha entrado en mi corazón Alabado y sea en mi Dios. vida. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! No estoy borracho. Solo en el Espíritu, Sí. ¿verdad? Jesucristo ha salvado mi alma. He consumido alcohol por última vez ya. Y cuando Él entra en el movimiento de sanidad divina, eso realmente no conozco esa historia. No conozco esa parte de la historia, pero escuché yo su programación de radio. Noche tras noche, Él salía al aire. Alabado Solo Dios. tener un toque de ti, Señor, ayuda con los problemas que Sí. vivimos. La noche puede ser oscura, pero solamente de ti viene un toque, Señor. Y no sé por qué Dios se lo llevó a los 32 años de edad. No sé cuál es la respuesta a eso. No lo sé. Sí sé que él era un hombre de una fe maravillosa y la gente pasaba en el llamado al altar. En aquel momento él tenía la carpa más grande en el mundo, más Correcto. grande que la del circo Barnum and Bailey's. Wow. Y ellos decían, estoy recordando a una dama en particular, tenía un tumor en el estómago y él le pegó en el estómago. Así lo hacía. Sí. O el Señor lo iba a sanar o tenía que ir a la corte, una de dos cosas. Y fue a los tribunales varias veces. Sí, pero bueno, de todos modos, él tuvo una fe maravillosa y Dios lo usó. Y apóstol, no lo sé, no puedo responder a esa pregunta, no sé. Me parece que cuando se piensa en la palabra apóstol, sí pienso que es muy importante. Significa uno Sí. enviado. Sí, tiene sentido. Pero hay una unción especial. Usted enfatizó el mensaje. Yo pienso que eso es muy importante. Pero la unción y el don, así como Dios usó a Oral Roberts, como Dios usó a Jack Cole, se me viene a la mente John Wesley, como Dios lo usó grandemente en su época, y muchos otros. Y Yo creo que estos hombres, Wesley, Spurgeon, etcétera, tal vez esté equivocado, pero yo creo que ellos fueron apóstoles. No se hubiesen No lo llamado harían. ellos mismos apóstoles porque no entendían lo que significaba el título, pero creo que lo eran. bueno, tuvieron su impacto. ¿Sabe? Nosotros creemos que lo que muestra aquí es apropiado para hoy. Hemos hablado de esto en programas anteriores. La doctrina de cesacionismo dice, no, los apóstoles, profetas, milagros, dones de sanidad, ya pasó, no es para hoy. Lo siento por esas iglesias, lo creo así como está escrito. Bueno, muchas de las cosas, si se adhieren a eso estrictamente, no restará mucha Biblia. Yo recuerdo escribí un artículo en la revista El Evangelista y donde de la manera como el predicador recauda dinero y algunas de las cosas que sentí que estaban mal y probablemente fui un poco extravagante en las cosas que dije, pero el hermano Roberts le molestó ese artículo y realmente, y no me malinterprete, que él, Richard Francis y yo estuvimos en California y él me llamó, me preguntó, él estaba en California, si me podía pasar a ver y le dije, claro que sí, usted puede. Él y Richard ambos llegaron y fueron muy amables y hablamos del artículo y yo realmente no debí de haber escrito ese artículo ni tampoco lo debí de haber imprimido. Eso ya quedó atrás, pero antes de él partir me dijo, ¿usted puede orar por mí, por favor? Mi Y yo le Dios. dije, no, hermano Roberts, yo no voy a hacer eso. Yo le voy a pedir a usted y Richard que oren por mí, por favor, pero yo no siento de que es mi lugar. Yo no puedo hacer eso. Y desde ese momento en adelante nos hicimos amigos cercanos en un sentido. Yo no estaba muy cerca de él, pero si yo iba a Tulsa, otros predicadores no estaban allí, pero él estaba en esas campañas, él y Evelyn. Ellos llegaban en cada Alabado servicio. Dios. Y yo le di gracias a Dios por eso, ¿no? Pero el apóstol realmente dirige a la iglesia y no es un grupo de hombres que son elegidos en una boleta Correcto. popular que ocupan un lugar llamado sede de algún lugar. Ahora tal vez
puede haber uno o dos en ese grupo que realmente son apóstoles. No puedo yo decir que no, es posible, claro que puede suceder, pero sé que hoy día esos son los que dirigen a la iglesia y eso no está bien. Realmente eso no es Dios. Hermano Swagger, la idea, si es que no estoy equivocado, junto con el término apóstol, existe una gran comisión que le acompaña. Una persona como en sentido militar, ya sea que nos fijemos en un general o en una persona que acaba de entrar a la fuerza militar en un rango menor, todos son parte de la fuerza militar, todos son parte del servicio, pero el que tiene el mayor rango tiene comisiones que deben seguir y llevar a cabo. Y yo creo que eso es parte de la idea del por qué no se tenía el apostolado o esa posición tanto o realmente en lo absoluto antes, como usted mencionó, de que Jesucristo muriera en la cruz. Después de que Cristo murió en la cruz, por supuesto, la edad de la iglesia comenzó y podemos verlo en el libro de los Hechos, por supuesto. Ahora, previamente a eso, Jesucristo dio la gran comisión. El gran mandamiento, la gran comisión, ser llenos del Espíritu, pero que tenían que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión Y es de la que el iglesia. apóstol Pablo considero que fue el primer apóstol después de los 12 originales. Y su apostolado constantemente era cuestionado. Hubieron muchos que no lo aceptaron, que no lo recibieron. Usted no estuvo con Cristo, usted es un tal y tal, etcétera, etcétera. Y usted dice que Dios le ha dado. Él tuvo que enfatizar su posición, su apostolado. Él tuvo que hacer eso constantemente. Y me parece a mí que no era algo egocentrista la razón por la cual lo hizo. Él lo hizo porque las epístolas que él escribió y el mensaje que Dios le dio, él estaba preocupado de que no iba a ser aceptado en lo absoluto. Correcto. Si quien quiera que fuesen sus detractores, si decían que él no era un apóstol, ¿no? Así que él lo decía todo el tiempo, Pablo, apóstol. De Jesucristo siempre lo dejó en claro. Y ese es el punto del apóstol. El enfoque no está sobre él, sino siempre dirige a la gente, especialmente como lo puedo ver en el Nuevo Testamento, el mensaje, en particularmente a Jesucristo. Muchas veces, hoy en día, esos apóstoles autoestablecidos, que voy a tener cuidado en decir que yo no digo quién es y quién no es un apóstol, pero hay algunos que uno puede ver y decir, bueno, uno se puede preguntar quién fue quien los llamó en verdad. Pero ellos ponen tanto énfasis sobre sí mismos o sobre su movimiento, sus servicios y sus campañas, que realmente no dirigen a la gente a Cristo, sino a un hombre. Sin embargo, son apóstoles, pero yo no creo que son del Señor Jesucristo. De sí mismos, tal vez, pero no del Señor Jesucristo. Tal vez ellos mismos, ¿no? Puede ser, pero vamos a dejar que el Señor se encargue tengo de todo noticias. eso. No, eso es garantizado. Muy bien. Todo el tiempo. Pero en el mensaje apostólico, el énfasis es la dirección en la que el Señor quiere que la iglesia avance. Hubo un tiempo para sanidad. Vemos a Smith Wigglesworth, que fue llamado por algunos el apóstol de la fe. Raymond T. Ritchie también. Estos individuos tuvieron una dirección en particular necesaria en ese tiempo en la iglesia, por lo que se necesitaba. Y así como esos grandes ministerios de sanidad que estuvieron operando, yo tuve el privilegio hacia el fin de la vida de una de esas personas en particular, ver y participar por observación, utilizar este término, en esos ministerios, y Dios estuvo usándolo de una manera poderosa y después decayó. Y después el mensaje de la cruz realmente fue el próximo mensaje apostólico que llegó después de eso. Hubieron otros que decían ser mensajes, pero realmente no lo eran, solo eran estrategias o programas o directivas, pero no era el mensaje apostólico. Y el Señor ahora nos ha traído de vuelta al punto de partida, lo que Pablo enseñó con respecto a la justificación por fe y la santificación progresiva, cómo vivimos para Dios. Bueno, ese mensaje no se había predicado en la iglesia. Ahora, yo no soy el mejor historiador, pero he estudiado a los que sí han vivido en la historia y escribieron de la historia. Jamás he visto un entendimiento claro de el objeto de fe siendo el correcto y cómo el Espíritu Santo obra a través de la obra consumada de la cruz. Y ese mensaje apostólico es lo que santificará al creyente para vivir y tener la victoria que Dios había provisto a través de Cristo Jesús para que tuviéramos nosotros en nuestra vida. Por eso es que el mensaje apostólico no se puede ignorar, porque es tan resonante y tan poderoso
Y es el camino por el cual Dios quiere que la iglesia avance. Bueno, exactamente correcto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.